porque esto también toca decirlo por aquello del derecho a la intimidad y bueno, todas esas cosas que con esta educación se ha dado. Vamos a esperar que empiece a grabar porque ahí todavía no me han mostrado. Listo, ya. Bueno, mis chicas, vamos a hablar entonces hoy acerca de lo que es el gobierno escolar. El gobierno escolar que se da en todas las instituciones educativas. De hecho, por ahí ustedes tenían un tema acerca del gobierno escolar. Y como me habían preguntado, lo que íbamos a dar era hacer un acto cívico. Bueno, yo creo que todos nosotros en el colegio, cuando estábamos en el colegio, participamos del gobierno escolar. Eso es tan viejo como, no sé, pues eso es muy viejo. Hace muchos años venimos nosotros escogiendo personeros. Pues en mi tiempo de colegio yo escogí personero. Y supongo que muchos de los que están aquí, pues en este caso ustedes no lo iban a hacer con los grados superiores, sino que lo iban a hacer con el nivel de preescolar. Y vamos a hacer ejercicio de si a nosotros nos tocara organizarlo, porque es que a nosotros en los colegios nos toca muchas veces organizar eventos. Yo les decía a ustedes la vez pasada que a nosotros nos toca volvernos psicólogos, bailarines, cantantes, bueno, de todo, porque en esos eventos que nos toca organizar, nos toca a nosotros dirigirlos y entonces siempre los colegios nos piden como sean creativos, invéntense cosas nuevas, tratemos de hacerlo diferente porque igual todos los años se hace el mismo ejercicio. Entonces hay que modificarle cositas, hay que irlo haciendo cada año más creativo, porque imagínense si todo fuera igual, la repetición de la repetidera y no tuviéramos innovación. Entonces, este proceso es uno de los que hace parte de esas exposiciones que ustedes tenían pendientes por ahí. ¿Cómo está conformada la comunidad educativa? Bueno, en una comunidad educativa, cuando nos referimos al término comunidad educativa, hablamos de todos los agentes que conforman los establecimientos educativos. Entre ellos están los estudiantes matriculados, están los padres de los alumnos, que también se les puede llamar acudientes, están los docentes vinculados a la institución educativa, también están los directivos docentes y los administradores escolares. También hacen parte de la comunidad educativa aquellos egresados que están organizados para participar. A todo esto se refiere cuando se habla de la comunidad educativa. ¿Qué es el gobierno escolar? Bueno, el gobierno escolar es ese conjunto de órganos que orientan, dirigen y administran la institución educativa. ¿En qué aspectos? En los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros y culturales. Los integrantes del gobierno escolar tienen la responsabilidad de tomar decisiones en representación de las personas que los eligen. Esto es igualito que hacemos nosotros acá en la vida cotidiana, ¿cierto? En el diario vivir, cuando nosotros vamos a la elección, escogemos a ese alcalde, a ese gobernador, a ese senador, a ese representante a la Cámara, al presidente de la República. Elegimos a una sola persona, pero esta única persona está allí por mandato del pueblo, está allí porque nosotros lo escogimos para que esta persona nos represente. Es el mismo ejercicio que hacemos en el colegio. Elegimos a un estudiante, elegimos a un profesor, elegimos a... ¿Para qué? Para que represente a la comunidad educativa ante las diferentes instancias que hay en el colegio, ¿cierto? Ese personero que escogieron los muchachos, que escogió toda la comunidad educativa, representa a los estudiantes ante todas las instancias del colegio, ante el consejo directivo, ante el consejo académico, ante todas las instancias que hay en el colegio. Igualmente ese profesor que se escogió para que represente a los docentes ante el consejo directivo, representa a todos los docentes y así sucesivamente. Quiere decir que pues debe velar porque los derechos de la comunidad, de esa comunidad que lo eligió para ser él, se hagan cumplir ante las instancias del colegio. ¿Qué normas se aplican a la democracia escolar? ¿Cierto? Porque ya esta no es una democracia ciudadana, sino una democracia escolar, que busca educar a los niños, a los estudiantes, en ese principio de la democracia ciudadana, ¿cierto? Busca que ellos se formen en unos valores que son un derecho y que son un deber, porque votar es un derecho y a la vez es un deber. Y también sería un valor que construye país. Entonces, hay unas normas que regulan esta democracia escolar
Y primero está la Constitución Política como norma de normas. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución? El 2, el 44, el 45, el 67 y el 68. Está la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, en sus artículos 142 a 145. Está el Decreto 1860 del 94, en su artículo 18 a 25. Está la Ley 715 del 2001, en su artículo 10, y está la Resolución 2823 del 9 de diciembre del 2002. Seguimos con más normas. También tenemos el decreto 1333 de 1986, la ley 136 de 1994 en los artículos 168 al 173, la ley 3 de 1990 en su artículo 152, el decreto 1286 del 2005 y la ley 1098 del 2006, que este es el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Quiénes integran o quiénes lo integran? Por disposición de las normas legales es conformado por, dentro de los que integran al gobierno escolar está el rector, está el consejo directivo, está el consejo académico, también está el consejo de estudiantes, está la asociación de padres de familia, están los personeros estudiantiles y está el consejo de padres. Todos estos hacen parte de lo que conocemos como el gobierno escolar. El gobierno escolar no simplemente es esa elección de personero que de pronto es lo más visible que se hace en todos los colegios. No, hay muchos otros organismos que lo conforman y entre ellos está el consejo de padres, el consejo directivo, bueno, todos los que acabo de mencionar hacen parte de ese gobierno escolar y también son elegidos en el colegio, también así democráticamente. ¿Quién es el rector? Pues yo creo que todos sabemos quién es el rector, pero vamos a recordarlo aquí. Es el representante legal del establecimiento educativo. Debe acompañar todas las actividades técnicas, pedagógicas y administrativas de la institución educativa y contribuir para que cumpla con todas las normas reglamentarias. Asimismo, está encargado de ejecutar las decisiones del gobierno escolar. Entonces, el rector es sobre quien caen todas las responsabilidades legales. Digamos que en un colegio pasa algo, pongamos un ejemplo, pasa algo, no sé, con un estudiante, no sé, vamos a poner un caso trágico, violaron a una estudiante. Y bueno, los profesores dicen, no, yo no me di cuenta, y todo el mundo dice, no, en ningún momento no nos dimos cuenta. Digamos que ¿quién va a ser el responsable de eso? El rector. ¿Por qué? Porque el rector es la cabeza visible del colegio, es el representante legal, es el que debe velar porque se den todas las condiciones adecuadas para los estudiantes. A ver, ¿cuáles son las funciones que cumple el rector? El rector debe orientar la ejecución del proyecto educativo de la institución educativa y aplica las decisiones del gobierno escolar. Debe velar, déjenme un momentico, admito a alguien acá. Listo, debe velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes y la oportuna distribución de los recursos. También promueve el mejoramiento de la calidad de la educación o educativa en la institución. Establece canales de comunicación sólidos y eficientes entre los miembros de la comunidad. Todas estas son responsabilidades del rector que las encontramos en el artículo 25 del decreto 1860 del 94. También debe orientar los procesos educativos con la asistencia del consejo académico. También debe ejercer las funciones disciplinarias que la ley le atribuye y los reglamentos y manuales de convivencia. También debe identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar en el mejoramiento del PEI. Y también promueve actividades en beneficio social que vinculen los establecimientos con la comunidad local. ¿Qué es el consejo directivo? Es un cuerpo colegiado. ¿Qué quiere decir esto de cuerpo colegiado? Quiere decir que está conformado por varias personas. Siempre que nos referimos a un cuerpo colegiado, estamos hablando de un grupo de varias personas, elegido por la comunidad educativa. Es la máxima instancia directiva de orientación administrativa que la institución educativa responsable de una buena marcha y gestión educativa.
Aquí, por ejemplo, al consejo directivo deben ir todos los proyectos que tenga la institución educativa. Si en la institución educativa, por ejemplo, se quiere hacer un polideportivo, este proyecto debe pasar por el consejo directivo. Y es el consejo directivo el que debe aprobar que se dé ese proyecto, ¿cierto? También si, por ejemplo, hay un proyecto de hacer, qué sé yo, unas campañas dentro del colegio, bueno, todo lo que se hace en el colegio debe pasar por el consejo directivo. Y finalmente es este quien tiene la última decisión. ¿Quiénes lo integran? Bueno, del consejo directivo hace parte el rector, quien convoca y preside todas las sesiones que hace este consejo, 2 representantes de los docentes, 2 representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes del último grado diferente al que fue electo como personero estudiantil. Hay algunas instituciones que escogen al mismo personero. Un representante de los exalumnos, es decir, un egresado, y un representante del sector productivo comercial de la zona en la cual está ubicada la institución. Es decir, que no todos van a estar, o sea, no todos los profesores, no todos los papás, no. Se escogen 2 profesores, 2 papás, un estudiante, un representante de los exalumnos y un representante del sector productivo. ¿Cuáles son sus funciones? Tomar decisiones que puedan beneficiar o solucionar problemas que afecten a la institución. Tienen que adaptar el manual de convivencia y el reglamento. También se encargan de fijar los criterios para la asignación de los cupos escolares disponibles. También participan en la planeación y evaluación del PEI, del currículo y del plan de estudio, y someterlo a consideraciones de la Secretaría de Educación Municipal para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos. Participan en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución, aprueban el presupuesto de ingresos y gastos, asumen la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando alguno de sus miembros se siente lesionados, reglamentan los procesos electorales previstos en el presente decreto y darse su propio reglamento. Esas son las funciones del consejo directivo. ¿Cuándo se elige el consejo directivo? El consejo directivo se elige a los 60 días calendario después del inicio de clases anuales. Deberá quedar integrado y funcionando el consejo directivo, es decir, que el consejo directivo prácticamente se elige en los 3 primeros meses de cada año. Igualmente, el gobierno escolar también debe elegirse en este mismo periodo, es decir, el personero y todas las demás instancias del gobierno escolar. Para ello, el rector convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para que efectúen la elección correspondiente, según lo dice el artículo 21, en el parágrafo 2 del decreto 1860 de 1994. ¿Qué es el consejo académico? Es la instancia superior que participa en la orientación pedagógica de la institución. Esta aquí está conformada por varios docentes, generalmente de diferentes áreas. También hacen parte de ella los coordinadores y también puede hacer parte de ella el rector. Esta se encarga más que todo ya de orientar la parte pedagógica, es decir, de orientar la parte de la enseñanza y todo eso. Todas las instituciones educativas lo tienen. ¿Quién lo integra? El rector, quien lo preside, los directivos docentes, un docente por cada área definida en el plan de estudio, ¿cierto? Aquí hay uno de matemáticas, de sociales, de naturales, de lengua castellana, bueno, de cada área hay un docente acá. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones del consejo académico? Ya les admito. Regálenme un segundo que está admitiendo una compañera. Bueno. Entonces, las funciones del consejo académico son servir de organismo consultor del consejo directivo en la revisión de propuestas del proyecto educativo institucional, estudiar el currículo y cumplir con su contenido, con su continuo mejoramiento, organizar el plan de estudio y orientar su ejecución. Regálenme un segundo que hay alguien pidiendo acceso. Bueno, continuamos. Seguimos con las funciones del consejo académico, que son participar en la evaluación institucional anual. Todos los establecimientos educativos hacen una evaluación institucional, que generalmente no es anual, se hace
cada periodo, es decir, a mitad de año y a final de año. ¿Qué se evalúa ahí? Bueno, se evalúa todo lo que se ha hecho hasta el momento, se evalúa el PEI, se evalúa todo lo que está dentro del resorte del colegio, como la convivencia con la comunidad, cómo es la parte administrativa, los recursos, cómo se están manejando. Todo eso se evalúa ahí en esa evaluación institucional. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica de los estudiantes, recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre evaluación educativa y las demás funciones que le asigne el proyecto educativo institucional PEI. ¿Cómo se elige el consejo académico? Se realizará elección interna entre los educadores para decidir quiénes serán los docentes que integran el consejo académico. Es decir, en una reunión de los primeros días del año dicen pues los directivos docentes, hoy vamos a escoger a los representantes al consejo académico, por quienes votan ustedes para el área de matemática, por quienes votan ustedes para el área de tal, y ahí, bueno, los que salen seleccionados conforman este. Dentro de los primeros 10 días calendarios siguientes a la iniciación de clase, el consejo académico deberá quedar integrado y funcionando. El consejo estudiantil. ¿Quiénes integran al consejo estudiantil? Bueno, los representantes de cada grado. En los colegios, cuando se hacen las elecciones para personero, también ahí se incluyen por cada grado, a partir de tercero de primaria hasta 11, un representante que hará parte de este consejo. Se llama el representante al consejo estudiantil. Y si, por ejemplo, en la institución educativa hay 2 grados, se escoge uno de tercero 1 y uno de tercero 2. Si hay un solo grado, lo ideal es que se escojan 2 representantes o más. ¿Para qué? Para que se dé el proceso democrático. Por este representante de tercero van a votar los niños que... Por este representante de tercero van a votar los niños que están desde grado preescolar. Si el colegio tiene grado preescolar, van a votar los niños desde preescolar hasta grado tercero. ¿Por qué? Porque la ley, la norma dice clarito que los estudiantes para ser parte del consejo estudiantil deben estar desde tercer grado en adelante. ¿Esto para qué? Pues porque se supone que los niños pues, de preescolar no tienen la madurez suficiente para ser parte pues, de un consejo donde se les va a pedir opinión, donde se les va a pedir que ellos participen y de pronto los niños no van a expresar sus ideas de manera muy clara. Sin embargo, en los establecimientos educativos donde solamente tienen el preescolar, para que los niños no se queden sin hacer este ejercicio, lo que hacen es que eligen ellos ahí, unos representantes del preescolar y hacen el ejercicio como si estuvieran en un colegio más grande. Los alumnos del nivel preescolar y los 3 primeros grados del primer ciclo de primaria serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursen el tercer grado, que era lo que les estaba diciendo. ¿Qué hace el Consejo de Estudiantes? El Consejo de Estudiantes da su propia organización interna, elige un representante de cada jornada ante el Consejo Directivo, invita a sus deliberaciones a estudiantes que presenten iniciativas significativas para la institución. Eso es lo que hacen los estudiantes, deben reunirse para tomar estas decisiones tan importantes para la institución educativa. Ahora, ¿qué es el Consejo de Padres? Es un órgano de participación de los padres de familia y acudientes del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y elevar los resultados de la calidad del servicio educativo. Esto lo podemos encontrar en el decreto 1286 del 2005, que se debe establecer un consejo de padres. ¿Por quiénes está conformado? Está conformado por mínimo un padre y máximo 3 padres de familia por cada uno de los grupos. Generalmente se escoge un papá de cada grupo y para que conformen este consejo de padres. ¿Cómo surgen las asociaciones de padres de familia? Ya esta es otra diferente. Las asociaciones son otra cosa diferente al consejo de padres. Las asociaciones de padres de familia surgen en 1961 por medio del decreto ministerial 1003. Se constituyó de esta manera en una organización que mediante el aporte voluntario de los socios desarrollaban diferentes actividades en beneficio de las instituciones educativas. En la Ley General de Educación, en el artículo 191, estas asociaciones reciben el estímulo
y por lo tanto las secretarías de educación y los rectores están llamados a promover su organización. Es importante tener en cuenta que el artículo 30 y 31 del decreto 1860 del 94 fueron derogados por el decreto 286 del 2005, separando así el Consejo de la Asociación de Padres. Esta distinción es importante ya que aún se presentan muchas confusiones en las instituciones educativas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el Consejo de Padres es un órgano como mucho más asociado a la institución educativa. Y la Asamblea de Padres, que es esta que tenemos acá, esta organización de la Asociación de Padres, perdón, es un órgano como más, ¿cómo le diré? Como más liberal, es un órgano donde los papás se encargan de hacer actividades en pro de la institución educativa, ¿cierto? Es ese órgano que se encarga de hacer, por ejemplo, el Día de la Familia y recoger fondos, muchas veces hacen ventas de algunas cosas y tienen fondos ahí para colaborarle a la institución educativa en asuntos que necesiten. Yo, particularmente, esta asociación de padres no la he visto mucho en los colegios públicos. Generalmente esta asociación de padres se ve en los colegios privados y contribuyen a muchas actividades que hacen en el colegio, por ejemplo, el día del maestro, el cumpleaños del colegio. Ellos ponen su granito de arena porque ellos tienen sus propios recursos que los han conseguido mediante actividades. ¿Qué tipo de organización es la Asociación de Padres de Familia? El artículo 9 del decreto 286 de 2005 señala que las asociaciones de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo. Este mismo artículo advierte que solo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento para su constitución está previsto en el artículo 40 del decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito en la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separadas de los establecimientos educativos. ¿Cuáles son las funciones de la asociación? La asociación contribuye en la ejecución del PEI y el PMI, promover procesos de formación y actualización de los padres, promover una cultura de conciencia y solución de conflictos. Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo directivo, parágrafo 2, artículo 9. Entonces, si de pronto la asociación tiene más del 50% de los padres de familia más uno, pueden elegir a uno de los representantes que va al consejo directivo. Por aquí, por este lado, era lo que les iba a hablar acerca del consejo directivo. ¿Hay alguna duda con respecto a del gobierno escolar? Perdón, ¿hay alguna duda con respecto a ese tema? ¿O no hay ninguna? Bueno, profe, yo creo que, o sea, por mi lado no creo porque, o sea, eso lo vemos constantemente en el colegio. Cuando vamos a Exacto. las reuniones, eh, los votos, los chicos, por lo menos este año lo hicieron virtual. Este Entonces, año fue virtual, sí. En el no creo colegio donde yo estoy también fue virtual. que ese era mi aporte a El hacer. aporte, bueno, listo, muy bien. Me encanta que estén ahí pendientes. Si no hay dudas, si no hay ninguna inquietud, pues vamos a seguir hablando ahora de lo que es la revisión y ajuste de los manuales de convivencia, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de esto. Y aquí sí les voy a pedir mucha participación. Vamos a ver un video muy interesante de algo ocurrido en el país y me gustaría que ustedes den su forma de ver, participen y me digan qué les parece, si conocían el caso, si no lo conocían, cómo consideran ustedes, cómo vieron esa cuestión. Ya ahorita en un ratico se los muestro. Pero, ¿por qué les digo eso? Porque ese caso incidió mucho en los ajustes de los manuales de convivencia en nuestro país, ¿cierto? A partir de ese caso, todos los colegios les fue, digamos que salió una sentencia de la Corte que le imponía a todos los colegios del país revisar sus manuales de convivencia para ver si estos estaban de acuerdo
con la Constitución, lo que decíamos la clase pasada. ¿Y por qué? Por ese caso, que yo la vez pasada creo que les conté un poquitito, pero aquí sí lo vamos a ver muy bien. Entonces, vamos a hablar entonces de revisión, ajustes de manuales de convivencia desde un enfoque de derechos humanos. Apropiación de concepto que fundamenta el enfoque de derechos, reconocer las tensiones que los participantes tienen en relación al proceso de actualización de los manuales de convivencia, adquirir herramientas para la revisión e identificación oportuna de los ajustes del manual de convivencia. Bueno, y este es el caso del que le hablaba. Es un joven que se llama Sergio Urrego, un caso que no se debe repetir en nuestro país. Faltan 2 audiencias antes de que empiece el juicio contra las directivas del Colegio Ignacio Castilla Campestre, que fue el colegio pues, con el que pasó este suceso. Y esta era una de las noticias, de las múltiples noticias que salían en el año 2015, cuando ocurrió el suceso con este joven, que fue en Bogotá en noviembre, el 10 de noviembre del año 2015 salió esta noticia. Vamos entonces a mirar un video y de acuerdo a ese video vamos a hacer aportes, ¿listo? Vamos a aportar para dar nuestro punto de vista de qué nos parece. Voy a compartirles el video. De Sergio Urrego. Si no saben, Sergio era un chico gay de 16 años que se suicidó después de haber sido víctima de discriminación en su colegio. Y todo comenzó con un simple beso. Vengan y les cuento. Sergio era un tipo brillante. Fue el mejor ICFES de su colegio. Le encantaba leer y escribir. Lo apasionaba pensar. Sergio era novio de un compañero de clase. Todo iba bien hasta que en un descanso, mientras estaban en el colegio, se dieron un pico y una amiga les tomó una foto. Un profesor vio eso. Preocupadísimo por ese acto tan aberrante, los obligó a borrar la foto y puso la queja en la rectoría. Que hay de malo con un pico como para ir a quejarse. Resulta que el manual de convivencia del colegio prohíbe esas manifestaciones de afecto excesivas. ¿En qué momento un pico es una manifestación de afecto excesivo? Claro, el problema es que eran dos hombres. Como vivimos en un país donde aún hay quien cree que la homosexualidad es un pecado que debe ser erradicado, pues a los chicos había que castigarlos. Así pensaban la rectora y la psicóloga del colegio, quienes citaron a los muchachos a una reunión en donde les dijeron que no podían seguir siendo novios, que tenían que decirle a sus papás. Salir del closet es un acto profundamente personal y difícil. Nadie puede obligarte a salir del closet hasta que seas menor de edad. Alba Reyes, la mamá de Sergio, lo apoyó incondicionalmente, pero los papás lo sacaron del colegio para alejarlo de Sergio y de sus amigos. Y la persecución no paró ahí. Lo suspendieron del colegio y lo obligaron a ir a sesiones psicológicas. Cuando Sergio hizo caso, el psicólogo dijo lo único que podía haber, que no había nada malo con Sergio y que no había motivos para que fuera a terapia. Mientras todo eso pasaba, llegaron las denuncias. Una contra Alba por supuesto abandono familiar. Esa la puso la rectora del colegio. La segunda era penal contra Sergio por acoso sexual. Esa la pusieron los papás. Sí, los papás de su novio decían que él lo había acosado sexualmente. ¿Y saben cuáles eran sus pruebas? Los mensajes que habían intercambiado cuando eran novios, cuando todo era consensual. Un simple beso se convirtió en acoso sexual. A pesar de todo, Sergio quería volver al colegio. Y por eso firmó un compromiso en el que la rectora le pedía 3 cosas. Uno, que fuera un psicólogo, porque claramente algo andaba mal con ese joven. 2, que no hablara mal del colegio, porque la verdad duele. 3, que dejara de cuestionar la autoridad, porque esa es la lección más importante de la vida. Al volver de vacaciones siguieron poniendo problemas y Alba decide retirarlo del colegio. A los días de retirarse llega a la casa de Sergio una citación a la fiscalía por la denuncia de acoso sexual. Sergio cae en una depresión profunda. Yo no puedo imaginarme la cantidad de estrés que estaba cargando. 4 días después, el 4 de agosto del 2014, Sergio se quitó la vida. No había motivos para ejercer esa presión a un joven de 16 años. Y como este caso, hay miles en colegios colombianos. Eso es inaceptable. Necesitamos un país donde los colegios protejan y fomenten la diversidad, no donde la persigan. Para mayor información, visite la página que está en pantalla. Bueno, a ver, ¿quién me quiere dar su valiosa participación? ¿Conocían este caso? Levante la mano. ¿Qué les pareció el video? Sara. Profe.
Sí, Francenis, sí que tenía la manito levantada de Sara, pero después de Sara, de Francenis, Yo, de verdad es que yo no de escuché bien, Francia. porque yo veía en un video que estaba, el sonido suyo estaba abierto y se escuchaba adelantado, en el otro se escuchaba atrasado, y hubieron pocas cosas. Ay, bueno, listo. Entonces voy a volverlo a compartir para que me Eso escuchen bien. es lo que quería decirle por el WhatsApp, que no se escuchaba bien, no se entendía Bueno, bien. voy a cerrar mi audio y voy a ponerlo a ver, pero me dicen si se escucha bien o no, listo. Muchachas, me avisan si se ve bien. Y la otra es que participenme por acá, niñas. Yo no como a Hablemos del caso. nadie. Yo no me como a nadie. Yo no, Hola. nada de eso. Voy a cerrar aquí y se los voy a compartir. Hablemos del caso de Sergio Urrego. Si no saben, Sergio era un chico gay de 16 años que se suicidó después de haber sido víctima de discriminación en su colegio. Y todo comenzó con un simple beso. Vengan y les cuento. Sergio era un tipo brillante. Fue el mejor ICFES de su colegio. Le encantaba leer y escribir. Lo apasionaba pensar. Sergio era novio de un compañero de clase. Todo iba bien hasta que en un descanso, mientras estaban en el colegio, se dieron un pico y una amiga les tomó una foto. Un profesor vio eso. Preocupadísimo por ese acto tan aberrante, los obligó a borrar la foto y puso la queja en la rectoría. ¿Qué hay de malo con un pico como para ir a quejarse? Resulta que el manual de convivencia del colegio prohíbe esas manifestaciones de afecto excesivas. ¿En qué momento un pico es una manifestación de afecto excesiva? Claro, el problema es que eran dos hombres. Como vivimos en un país donde aún hay quien cree que la homosexualidad es un pecado que debe ser erradicado, pues a los chicos había que castigarlos. Así pensaban la rectora y la psicóloga del colegio, quienes citaron a los muchachos a una reunión en donde les dijeron que no podían seguir siendo novios, que tenían que decirle a sus papás. Salir del closet es un acto profundamente personal y difícil. Nadie puede obligarte a salir del closet así seas menor de edad. Alba Reyes, la mamá de Sergio, lo apoyó incondicionalmente, pero los papás de lo sacaron del colegio para alejarlo de Sergio y de sus amigos. Y la persecución no paró ahí. Lo suspendieron del colegio y lo obligaron a ir a sesiones psicológicas. Cuando Sergio hizo caso, el psicólogo dijo lo único que podía haber dicho, que no había nada malo con Sergio y que no había motivos para que fuera a terapia. Mientras todo eso pasaba, llegaron las denuncias. Una contra Alba por supuesto abandono familiar. Esa la puso la rectora del colegio. La segunda era penal contra Sergio por acoso sexual. Esa la pusieron los papás de... Sí, los papás de su novio decían que él lo había acosado sexualmente. ¿Y saben cuáles eran sus pruebas? Los mensajes que habían intercambiado cuando eran novios, cuando todo era consensual. Un simple beso se convirtió en acoso sexual. A pesar de todo, Sergio quería volver al colegio y por eso firmó un compromiso en el que la rectora le pedía 3 cosas. 1, que fuera un psicólogo, porque claramente algo andaba mal con ese joven. 2, que no hablara mal del colegio, porque la verdad duele. 3, que dejara de cuestionar la autoridad, porque esa es la lección más importante de la vida. Al volver de vacaciones siguieron poniendo problema y Alba decide retirarlo del colegio. A los días de retirarse llega a la casa de Sergio una citación a la fiscalía por la denuncia de acoso sexual. Sergio cae en una depresión profunda. Yo no puedo imaginarme la cantidad de estrés que estaba cargando. 4 días después, el 4 de agosto del 2014, Sergio se quitó la vida. No había motivos para ejercer esa presión a un joven de 16 años. Y como este caso, hay miles en colegios colombianos. Eso es inaceptable. Necesitamos un país donde los colegios protejan y fomenten la diversidad, no donde la persigan. Para mayor información, visite la página que está en pantalla. Ahora sí se escuchó mejor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. ¿Quién quiere darme su opinión acerca del video? Profe, yo le quiero compartir de que uno debe acatarse a mi nombre es Tania Chamor, uno debe acatarse a las reglas que debe tener cada colegio porque estamos en un proceso de formación. Y si estamos en un colegio es para formarnos, para cuando lleguemos a la vida profesional, laboral, ya tengamos ya conciencia de que si tenemos leyes, reglas en dicha parte, pues acatarlas. Pero no comparto el hecho de obligarlos a, como dice ahí en el video, a salirse del closet, como a salirse del closet y mandar a Sergio donde un psicólogo, porque el ser gay, el ser bisexual no es una enfermedad que hay que mandarla donde un psicólogo. Esa es mi opinión.
Muchas gracias, Tania. Esa es la opinión de Tania. A ver qué opinión le merece a otra compañera que me levantó la manito por ahí. Buena, profe. Bueno, la verdad es que, ¿qué le puedo decir en el sentido? Nunca, no había prestado atención, o sea, algo vi, pero no le presté mucha atención a la noticia. Pero, ¿qué es lo que le puedo, o sea, de pronto mi percepción, y si estoy equivocada, bueno, estamos para poner las opiniones cada quien, pero creo que a veces, primero que todo, a veces muchos padres ni siquiera saben, les entregan el manual de convivencia de cada colegio y ni siquiera los miran. Entonces, ni muchas veces los niños, hay colegios que sí se toman el manual de convivencia y hasta se lo hacen ver a los niños en clases y todo eso, porque yo lo he visto en algunos colegios que es así. Entonces, parte de eso de que como los mismos padres a veces no conocen eso, están fuera y no saben qué es lo que les están exigiendo, a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho. Otra cosa también, y sin ánimo tampoco de ofender, porque eso no lo es, o sea, de pronto lo digo porque yo he visto casos en colegios que todavía están muy enchapados a la antigua. Entonces, desafortunadamente, hay muchos profesores que todavía viven en la era donde ellos fueron criados y no se adaptan a la nueva generación que hoy se vive. Cada quien puede vivir su vida como quiera, siempre y cuando no afectemos hacia los demás que tenemos a nuestros alrededores, pienso yo, pues. Pero debemos de respetar a cada quien, y creo que eso es lo que más que pasa, porque sí me he dado cuenta a veces que hay jóvenes que están expresando y algunos profesores los cohíben de ellos seguir porque los tachan como de que por cualquier cosa de lo que hagan, entonces ellos quedan tachados del deber de uno, porque yo creo que cuando la persona necesita, más bien uno no debe de apartarla, sino de ayudarla a salir en lo que está. Y muchos colegios a veces todavía les falta mucho adaptarse a la nueva generación que hoy se vive. Para nadie es un secreto que estamos en una nueva generación donde ya los chicos vienen con un chip muy diferente a lo que fuimos criados antes. Entonces yo creo que debemos más bien de concientizarnos y de saber que tenemos que adaptarnos nosotros también a eso. No dejando tampoco parte de lo que a veces también viene del tiempo atrás, pues creo, no sé. Esa es mi opinión, profe. Gracias. Muchas gracias, Sara. Aquí todas las opiniones son válidas porque todos tenemos derecho a dar nuestro punto de vista. A ver, Ana. Bueno, profe, a ver, yo me pongo en el papel de esa madre o sea, pienso qué presión tuvo que tener porque era un joven de 16 años, o sea, hasta dónde fue esa consecuencia de ese pico, que hasta una demanda, y cómo iba a superar él, o cómo iba a enfrentar él esa demanda. O sea, me pongo a pensar y yo, caramba, primero que todo, yo creo que en el colegio esa psicóloga, pues, no estaba preparada bien, no sé, porque es que no era para eso, era para, por decir, reunirlos, decirle, muchachos, eso no se debe hacer, si ustedes tienen su preferencia sexual, pero en público no se puede hacer en el colegio, porque acuérdense que el manual de convivencia se estipula esto y esto. O sea, hacerles una llamada, a ellos se vuelve a pasar, entonces ya sí, los padres, tal cosa, pero, o sea, llegar hasta allá y todas esas cosas y todas esas consecuencias, imagínense, terrible. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Y también, ¿sabes? Otro caso también, pues, de Colmenares, el caso Colmenares, ese huevo por racismo, a él lo mataron por racismo, a ese muchacho. Sí. ¿Sí te acuerdas de ese caso? Sí, claro, sí, me acuerdo del caso Colmenares, pero ya era un joven universitario, como quien dice, ya no estaba dentro de los colegios, sino que ya Colmenares era un universitario, ¿cierto? Que estaba en una reunión, en una fiesta de disfraces, y ahí ocurrió todo. Sí, ese o sea, sí, pero, o sea, pero como estamos viendo todo, o sea, se ve en la universidad, se ve en todas partes. Por la no aceptación al otro tal cual es, porque yo creo que el problema es no aceptar al otro como es, nos cuesta, nos gusta juzgar, somos unas personas que tenemos la vara para señalar, tenemos el dedo para apuntar, no nos apuntamos a nosotros mismos, no hacemos por corregir nuestros errores, sino que nos gusta y nos encanta mirar los errores en los otros y no revisamos qué hay mal en mí.
¿cierto? Es muy fácil mirar al otro y juzgarlo y señalarlo y decir, pero es difícil yo mirar hacia adentro, mirar cuáles son mis errores, qué tengo que corregir yo, y si yo no comparto eso, pues también quedarme callada. Eso no lo comparto, pero tampoco tengo por qué señalar. ¿Quién más quiere dar su opinión? Profe, Sí, Sara. buenas tardes, con Buenas Ingrid. tardes. Ay, dice Es Sara. Ingrid Hernández. Listo, Bueno, Ingrid. profe, pues yo creo que en estos casos no tanto, pues uno con los niños también lo que tiene que trabajar no tanto es la aceptación, sino es el respeto. O sea, yo puedo que no me guste lo que tú haces, pero tengo que respetarte, respetar lo que a ti te gusta. No porque a mí no me guste, yo te voy a rechazar. Tengo que respetar las decisiones o los gustos de las otras personas. Yo creo que eso es algo que le hace falta a muchos en la sociedad y en los colegios. El respeto hacia la otra persona. Así no te gusta, no aceptes sus preferencias, respetar. Eso es lo más mínimo que podemos hacer por las otras personas. De acuerdo con Sara. Muy bien. ¿Quién más tiene su opinión acerca de este tema tan interesante? Buenas tardes, maestra. Buenas Bueno, tardes. Dalis. Dalis, disculpe. Bueno, mi opinión es la siguiente. Yo pienso que el libre desarrollo de la personalidad está por encima de cualquier manual de convivencia. Yo pienso que el colegio falló mucho en cuanto a ese tema. Tienen que respetar la vida, la independencia de cada quien. Yo sé que aquí hay muchas culturas que por el tema religioso, que tal cosa, pero sí, ya hay que dejar eso atrás y seguir, o sea, que hay que darse cuenta que somos personas diversas, diferentes formas de pensar, diferente sexualidad, no sé por qué todavía hay ese tabú. Entonces, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Dalis. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, yo lo que les quería decir era mirar otra perspectiva, ¿verdad? Mirar que si uno se pone a ver la parte buena del caso, era que el joven era un lector empedernido, le encantaba leer, era un buen estudiante, según lo que manifiestan sus compañeros de clase. Fue de las mejores pruebas saber que hubo en su año, porque un día antes de suicidarse, él hizo las pruebas saber y quedó entre los mejores 10 del colegio. Entonces, yo pienso que es mirar lo positivo, ¿cierto?, de las personas, porque es que a veces nos encanta mirar lo negativo. O con una cuestión que no es positiva, que es negativa, tachamos todo lo positivo que tiene esa persona. Y por esa simple cosa que se equivocó, que cualquier ser humano se puede equivocar, lo juzgamos, lo señalamos, lo acorralamos, mejor dicho, de tal manera que hacemos que la persona cometa un error, así como lo hicimos en este caso. No le dimos el tratamiento adecuado. Yo pienso que el colegio de pronto le faltó tener un tratamiento más cuidadoso con este tema, que es lo que yo pienso que pasó ahí. ¿Por qué? Porque digamos que hay cosas que ya nosotros no podemos verlas desde los puntos de vista que de pronto se veían antes. Yo les decía, no lo comparto, tal vez no lo comparto, pero tengo que mirar todas las posibilidades. Yo pienso que cuando nosotros encontramos un caso de esto, tenemos que hablar con los jóvenes. Si bien es cierto eso de las manifestaciones de afecto no están permitidas en ningún colegio, ni de niño a niña, ni del mismo género, ni de diferentes géneros. No está permitido, entonces, hablar con los muchachos, preguntar, ¿cierto? Preguntar antes que cualquier otra cosa es preguntar. Otra particularidad que tenía este joven es que era un joven de esos de hoy, porque la mayoría de los jóvenes de hoy no tragan entero. Si bien vemos que en las calles hoy tenemos protestando jóvenes, gente muy joven, porque la gente de hoy no traga entero. O sea, la gente de hoy, tú le dices algo, los jóvenes de hoy, tú le dices algo y ellos te refutan, ellos te preguntan, ellos no se quedan con eso. Aparte de eso, son la sociedad del conocimiento. Ya los jóvenes de hoy conocen todo, leen mucho, tienen acceso a toda la información, están en grupos donde se informan, entonces, digamos que hoy es complicado. Hoy estos jóvenes hay que saberlos abordar, no es como antes, de pronto a uno le decían cualquier cosa y hasta lo amenazaban y uno se creía todo, porque uno de pronto era más ingenuo.
Ya los jóvenes de hoy no son tan ingenuos, entonces el tratamiento que debemos darle desde colegio es un tratamiento especial, un tratamiento que ya estos casos hay que saberlos tratar, porque ellos de pronto se aceleraron, citaron a los padres de los jóvenes, de pronto no indagaron si los papás tenían conocimiento de su relación, si no tenían conocimiento de su relación. Y pues miren que el joven, que a pesar de todo, que era un joven muy culto, un joven muy leído, no tenía una madurez suficiente para actuar ante todo lo que se le vino a raíz de esto, una demanda penal, una denuncia penal, la mamá la denunciaron ante el bienestar familiar. Entonces todo esto, inclusive él dejó una carta y en la carta manifestaba que por los múltiples problemas que se le habían presentado en su vida personal y que la mayoría de estos habían sido generados desde el colegio, por ese beso que se dio con el compañero, él se iba a quitar la vida. Entonces, él tenía una visión una visión como muy particular de la vida, a raíz de que era muy leído, de hecho, hacía parte de un grupo anarquista. Entonces, tenía una visión muy particular de la vida y de pronto no se le enfocó correctamente. Yo pienso que la mayoría de nosotros a los 16 años no sabemos qué queremos. Muchas veces nosotros terminamos la universidad, el colegio, el bachillerato, y todavía no sabemos qué queremos, no sabemos qué nos gustaría estudiar. Todavía estamos como en ese limbo que de pronto no sabemos qué decisión tomar porque todavía estamos muy inmaduros para tomar decisiones de adultos, que ahí empieza nuestra adultez prácticamente, ahí empezamos a ver que ya nos toca tomar las riendas de nuestra vida y todo eso, pero lo vamos aceptando poco a poco. ¿Por qué estamos tratando este tema de Sergio Urrego? Bueno, porque a raíz de eso salió esta sentencia. En consecuencia, para atender el caso de Sergio, se presentaron acciones de tutela contra el plantel educativo por la discriminación y hostigación que sufrió, con el propósito que se reconociera que se le vulneraron sus derechos a la intimidad y al buen nombre, a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, la prevalencia de los derechos de los menores de edad y el derecho al debido proceso. Estos derechos finalmente fueron tutelados por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-478 del 2015, que reconoce que casos como el de Sergio no pueden seguir ocurriendo bajo la legitimación de manuales de convivencia que no son coherentes con el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que ordenó al Ministerio de Educación Nacional que en un plazo no mayor a un año realizara una renovación extensiva de todos los manuales de convivencia de los planteles educativos en Colombia, con el fin de verificar y realizar las acciones pertinentes para que estén en concordancia con la Constitución política y con los principios de Colombia como un Estado democrático, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, tal como lo dice el artículo 1 de la Constitución Política, la igualdad y la prohibición de la discriminación, como lo establece el artículo 13 de nuestra Constitución. Entonces, miren que la sentencia de la Corte obligó a que todos los establecimientos educativos revisaran sus manuales de convivencia. ¿Para qué? Para que estos no estuvieran violando estos derechos a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, al debido proceso y todos los demás. Esta es la parte de esa sentencia que acabo de mencionar de la Corte Constitucional, la sentencia T-478. Este fue la parte resolutiva de la sentencia que dice, primero, revocar la decisión proferida por la sección segunda, porque esta tutela primero se había presentado en un juzgado y el juzgado no la había concedido, la había negado. Entonces, ellos apelaron y esto fue o no apelaron, sino que todas las tutelas hay que mandarlas para que la Corte las revise. Entonces, en la Corte, al ser un caso tan sonado, al ser un caso de importancia nacional, revisó este caso. Y entonces en la sentencia decía, la segunda instancia, el Consejo de Estado del 12 de noviembre de 2014 declaró la improcedencia de la presente acción de tutela en lugar
la concedió la protección de los derechos fundamentales, a la intimidad, al buen nombre, a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la educación, la prevalencia de los derechos de los menores de edad y el derecho al debido proceso de la accionante y de su hijo fallecido, por la cual adopción de acoso escolar y discriminación en las que fueron objeto de parte del colegio. No voy a mencionar el colegio porque no es la idea. Segundo, en consecuencia, ordenar al representante legal del colegio que en un plazo no máximo a 15 días, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, realice en las instalaciones de la institución con la presencia activa de la comunidad educativa, el Ministerio de Educación Nacional, los representantes de los grupos y colectivos a los que pertenece Sergio, su familia y su amigo, un acto público de desagravio en donde se reconozcan las virtudes de Sergio y su legado y se reconozca el respeto que se le debía brindar a su proyecto de vida. En el mismo se deberán realizar los siguientes actos. Primero, conceder el grado póstumo al menor, instalar y develar una placa en memoria del joven con la siguiente inscripción: una educación ética es el único camino para obtener la perfección, destino último de los ciudadanos. La misma solo es posible si enseñamos en la diferencia, la pluralidad y el imperativo absoluto de respeto a los demás. En memoria de Sergio David Urrego Reyes. Una declaración pública por parte de las autoridades del colegio donde se reconozca que la orientación sexual que asumió Sergio debía ser plenamente respetada en el ámbito educativo y que los foros educativos son espacios de tolerancia y respeto, encaminados a construir un ciudadano respetuoso de la diversidad, de las diversas posturas y comprometido con la igualdad en la diferencia. Una declaración del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, donde se comprometen de manera pública a desarrollar acciones en el marco de los modelos de programas para la educación y sexualidad y construcción de la ciudadanía para promover el respeto por la diversidad sexual en los colegios. Miren que todo esto lo ordenaron al colegio. Tenía que poner una valla, tenía que hacer un acto de desagravio, tenían que darle el grado de póstumo a este estudiante, tenían que reconocer todas las virtudes que tenían este estudiante. El ministerio también se le encarga que tiene que hacer unas cosas y también se dice que hay que educar, había que poner un letrero donde decía que había que educar en la diferencia, en la pluralidad, en el respeto por los demás. Y el tercero era ordenar al Ministerio de Educación Nacional que en un plazo de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo señalado de la Ley 1620 del 2013 y el Decreto 1965 del 2015, que esta es la ley que vimos en la clase pasada, donde hay que tener ese Comité de Convivencia Escolar conformado. Particularmente se ordene que en el plazo señalado se adopten las siguientes medidas: conformar, si es necesario, el Comité Nacional de Convivencia Escolar, verificar en el plazo que todos los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia estén funcionando, implementar si no lo ha hecho. Bueno, y aquí también es donde le dicen al ministerio que hay que revisar todos esos manuales de convivencia. Entonces aquí tenemos conceptos y definiciones: estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que ya lo estuvimos viendo la vez pasada, a nivel nacional, territorial y escolar. Tiene unas mesas técnicas de comité de mesa del Sistema Unificado de Información, conformación del Comité Escolar de Convivencia, y está el rector, el personero estudiantil, los docentes con funciones de orientación, los coordinadores, el presidente del Consejo de Familia, el presidente del Consejo Estudiantil, un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. ¿Cuáles son los enfoques del sistema? Enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque de desarrollo de competencias. Los manuales de convivencia. ¿Cuál es la definición del manual de convivencia? Pues el manual de convivencia es una herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los establecimientos educativos. Ojo, es para facilitar la armonía y la convivencia diaria, no para que se den tensiones en el colegio, no para que vivamos
en conflicto constante, sino todo lo contrario. Los manuales de convivencia deben ser respetuosos del marco jurídico, prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ningún manual de convivencia puede pasar por encima de una norma jurídica que se encuentre establecida en la Constitución, ni mucho menos por encima de un derecho que esté establecido allí. Lo que dice la Ley 1620 del 2013, manuales de las instituciones educativas públicas y oficiales actualizados a 11 de marzo de 2014, según la sentencia 478 del 2015, que fue la sentencia que estábamos hablando ahorita sobre el caso de Sergio Urrego, y manuales de convivencia de situación más comunes y su clasificación, pautas y acuerdos de la comunidad educativa, protocolos de atención integral, medidas pedagógicas para la prevención, promoción y atención de situaciones, estrategias pedagógicas para la divulgación del manual de convivencia. Aquí vamos a ver un poquito sobre los conceptos básicos de sexualidad. Se supone que estos son pues la genética femenina, que es XX, y las masculinas, que son XY. Aquí tenemos, por ejemplo, los órganos sexuales del hombre y los órganos sexuales de reproducción de la mujer. Sexo. ¿Qué es el sexo? Características genéticas, anatómicas, fisiológicas, hormonales que diferencian a los hombres de las mujeres, a los machos y las hembras. Lo que somos biológicamente, ¿verdad? Biológicamente hablando, somos machos y hembras, mujeres y hombres. ¿Qué es el género? 1 de cada 10 hombres es gay. Vamos a ver este video, a ver qué es lo que nos quiere decir ese video y qué entendemos nosotras de este video. Voy a coger aquí el link para ponerlo acá. Sobre ese caso de Sergio Urrego, si quieren, pues pueden encontrar toda la información que quieran, ahí pueden ver mucho más, porque este fue un caso pues muy sonado, y como fue tan sonado, ahí pues en la web podemos encontrar todo lo que queramos. Voy a cerrar mi micrófono para que puedan escuchar bien. Sí, muchachos, miren lo que dice acá, escuchen. 1 de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal gay, ¿qué decís? 1 de cada 10 hombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 8, 10. Upa. ¿Te gustó? Fernet Cinzano, pero me pueden decir Fernet. A ver, ¿qué les pone a pensar ese video? Era un grupo de amigos, ¿verdad? Que estaba compartiendo. Me da risa, profe, porque ninguno está, ¿cómo le digo? O sea, ay, se me fue la palabra ahora. Seguro de su sexo, entonces. Ninguno estaba ser seguro, yo? ¿verdad? Todos, Yo también los niños noté empezaron eso. a quitarse. Seré yo y no lo sé, Dios santo, Señor, me quito el arete, me quito la pulsera y la media rosada, Señor, seré yo. Y empezaron a juzgar, eso será mi amigo que está a mi lado y lo quitaban y no sé qué. Nos damos cuenta cómo empezamos a juzgar, ¿cierto? Es lo más fácil que nos da. Mirar al otro, juzgar hasta por nuestra propia apariencia, es decir, que no estamos seguros tal cual como lo dijeron ustedes ahí. Si estuviéramos seguros, no hiciéramos esos juicios de valor que estamos haciendo. Y nos vamos a pasar un poquito porque necesitamos terminar, vamos a terminar esto y ya es la última clase, así que les voy a pedir un poquito más de tiempo. Bueno, sigamos avanzando.
Bueno, ¿qué es el género? Normas, actitudes, valores, expectativas y roles que la cultura asigna a las personas por ser hombres o mujeres. Lo que se aprende a hacer y a hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra identidad de género. La identidad está relacionada pues, con nuestro cerebro, la tradición con el corazón, las expresiones, el sexo. Y por aquí tenemos sin género, hombre, mujer, expresión de género. Y aquí tenemos pues todo este conjunto de cosas que nos habla acerca de lo que es el género de las personas. La orientación sexual. ¿A qué se refiere la orientación sexual? Se refiere a los sexos de las personas hacia los cuales se sienten atraídos físicamente, románticamente o sexualmente. Lo que nos gusta, ¿verdad? Porque una cosa es lo que socialmente es aceptado. Socialmente es aceptado que yo me tengo que enamorar de un hombre, por ejemplo, si soy mujer, y casarme con un hombre. Pero ahora, la orientación sexual es ese gusto que yo siento, hacia quién me identifico yo. Hay muchas personas, yo el otro día pues lo decía en una clase, hay muchas personas que yo conozco, tengo amigos cercanos, de hecho tengo familiares que decidieron ser gay. Y nosotros por esto pues no podemos juzgarlos. Conozco su experiencia de cerca, de algunos conozco que nada les ha pasado. Simplemente me han dicho, no, pues a mí desde que soy niño me gustan los hombres. Entonces no sé qué decir respecto a esto. En realidad pienso yo, no soy nadie para decirlo porque no soy la más experta en estos temas, pero yo pienso que hay personas que nacen así. Espumoso y mientras que hay algunos otros que dicen que no, que fue porque pasaron por un proceso de violación y entonces ellos se sienten atraídos a las personas porque los violaron y todo esto, pero hay personas que dicen que ellos desde que son niños sienten la afinidad hacia las personas de su mismo género. Entonces, ya esto tocaría hablarlo con alguien que sea especialista en esto y nos haga esta salvedad. Hay otras personas que no lo aceptan por sus convicciones religiosas y todo demás, pero es cuestión de si yo no lo acepto y no lo comparto, pues guardarme mis opiniones, ¿no? Sí, profe, también hay como los transgéneros, o sea, ellos no nacen así. Y a medida que van creciendo se van dando cuenta de que son, por decir, hombres, pero todo lo que sienten son de mujer. Exactamente. Vamos a ver este video que es muy interesante, sobre todo para el nivel educativo en que nosotros estamos. Delicioso. Aprende a preparar un colcafé dalgona de vainilla. Imaginemos una persona. Imaginemos que un gato, sus amigos, les heredó el gusto. ¿Sí escuchan? Y profe. Tengo que cerrar el micrófono. Sí, esa iba a decir, profe, que cerrara el micrófono porque se escuchaba así como la vez pasada. Imaginemos una persona. Imaginemos que tiene un gato, pero en realidad siempre quiso tener un perro. Tiene sobre una mesita una foto con sus papás que le tomó una prima un día que hubo un asado hace muchos años. La herencia que le dejó su mamá, su amor por las plantas. A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música, aunque no cualquier libro. Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano, madrugar. Apaga varias veces el despertador, por eso a veces se le hace tarde. Su closet es un desastre. Tiene un corcho con fotos de toda su vida, amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados. También una que otra medalla, trofeo, diploma. Cocinar, eso sí, nunca fue una de sus virtudes. Le encantaría ser su propio jefe y no descarta la idea de tener un hijo o una hija. Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT o heterosexual.
Bueno, a ver, esa persona que muestra en ese video es diferente a nosotros, pues en su vivir, en su cotidianidad. No, profe. No, cierto, es una persona que tiene las mismas cualidades que nosotros. Algunos tenemos cualidades para cocinar, otros para bailar, otros para trapear, otros para... Bueno, en fin, esa persona es igual que nosotros. Algunos somos desordenados, otros somos organizados, otros somos, sabemos organizar nuestro tiempo. Es una persona como todas, porque todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, todos tenemos problemas, todos tenemos... Pero la diferencia está cuando dicen, ahora piensa que esa persona que es tan normal, igual a ti, a mí, a todo el mundo, y te dicen que no es heterosexual, sino que le gusta a alguien de su propio, parece que le pusiéramos como una tacha, ¿verdad? Inclusive mucha gente yo la escucho decir, ay no, mi vida, yo no tengo a esos amigos, ¿qué tal? Si yo tengo esos amigos van a decir que las mujeres dicen que generalmente las tildan como si fueran, bueno, no voy a decir el término, porque estamos en un escenario educativo, y los hombres dicen que si andan con ellos van a decir que son iguales a ellos. Entonces también tenemos que ponernos en los pies de esa persona, cómo se siente esa persona, ¿cierto? Yo muchas veces me pongo a pensar eso, porque esas personas generalmente son solitarias, la mayoría del tiempo, no tienen muchos amigos, casi siempre la gente la rechaza, o sea, aunque vivamos en pleno siglo XXI, aunque existan muchos derechos, aunque todo lo que nosotros sabemos el día de hoy, digamos que aún se vive la discriminación, sobre todo en nuestra sociedad, porque hay países donde esto es normal, donde no pasa nada, donde bueno, esto es normal. Acá en nuestro país todavía en nuestro país, esto es un tabú, Este es el video que les decía que es muy apropiado para nosotras. Pensé que era que... Todavía nosotros lo vemos así como si fuera un pecado, y como que esas personas son extraterrestres, extrañas de otro mundo. Yo lo que pues las invito en el día de hoy es a que diferencia. Si yo no lo comparto porque está bien, yo no lo comparto, no me parece, no estoy de acuerdo, que tenemos derecho a dar nuestro punto de vista, que también es muy válido. Pero si no lo comparto, si no estoy de acuerdo, si no me parece, pues simplemente respetar la diferencia, un proceso difícil, ya esta persona de pronto está pasando por un momento a terminar de amargarle la existencia. No, seamos más asertivos, seamos unas personas. El único que tiene derecho a juzgar en estos casos es Dios. Yo creo que Dios algún día si es verdad, será Él quien da todo, ¿cierto? Tachas para estar juzgando, para estar diciendo. Les pido que le presten mucha atención a este video, que es un video muy chévere porque se da un contexto educativo, que es en el que nos vamos a desempeñar todas nosotras. Entonces, vamos a prestarle mucha atención. Hace mucho tiempo, en realidad no mucho, nacieron en la misma ciudad, en el mismo barrio y casi al mismo tiempo del parque. Desde el comienzo, sus familias y la gente amiga les dieron herramientas que les prepararon para vivir sus vidas sin tropiezos y como debe ser. Por supuesto, a los niños les vestían con hermosas ropas azules y a las niñas con delicados vestidos rosados. Carros para ellos, muñecas para ellas. Y cuando salían al parque con las abuelas en los días en que daban sus primeros pasos, a los niños les decían que se levantaran
levantaran muy rápido si se caían al piso, mientras que a las niñas las recogían del suelo para que no se lastimaran. Claro que no necesariamente esto era lo que ellos necesitaban, pero todo indicaba que era lo correcto, ya que los adultos habían usado estas infalibles herramientas para criar a sus hijos desde la época de las cavernas. Los años pasaron con rapidez y esas tardes en el parque fueron estrechando la amistad de los 4 niños. Y claro, como suele suceder en estos casos, no siempre lo que pensaban sus padres acerca de sus hijos era lo que en verdad sucedía. Entre triciclos, cajas de arena, sube y bajas, pelotas y juguetes de todas las clases, Tomás, Juana, Matías y Gabriela construyeron la más grande amistad que se pueda recordar. Los mejores amigos clases de matemáticas, inglés, sociales y más matemáticas. Aunque también había tiempo para seguir compartiendo los juegos que habían iniciado hace años en el parque del barrio. Y como pasaban más tiempo en el colegio que en la casa, allí se les siguió enseñando cómo era que debían ser las niñas y los niños. Así pues, las niñas y los niños eran constantemente impulsados a comportarse como niñas y niños. 5 vueltas más a la cancha, niño. Cruza las piernas, niña. Córtate el pelo, niño. El uniforme para ti es con falda, niña. Y así todos los días del año. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo en que tuvieran muy claro cuál. Y lo más gracioso es que los mensajes que dividían ese mundo entre el espacio de los hombres y el espacio de las mujeres también estaban en la tele, en el cine, en los libros, en las revistas, en los almacenes, en la iglesia y hasta en las canciones. Un día cualquiera, en medio de una de las interminables clases de matemáticas, Gabriela tuvo ganas de decir algo que necesitaba expresar. Y entonces puso un grito en el cielo. ¡Me gustan las niñas! La sorpresa fue general. Había caras de miedo, de pena, de asombro. Y desde entonces todos y todas, hasta Ramón, la mascota del colegio, cambiaron su manera de ver a Gabriela. Ponían y la querían compartir con ella. Gabriela sentía que la miraban, que se burlaban, y como era muy sensible, se sintió muy triste y sola. Solo sus amistades la consolaban y se preocuparon a ver sonreír. Hasta que un día la pandilla de Pedro, que eran unos abusadores que pensaban ser los dueños de la verdad, abordaron a Gabriela junto a los baños y empezaron a molestarla. Ella estaba avergonzada y atemorizada, pero antes de que empezara a correr bañada en lágrimas, Juana, su mejor amiga, apareció y puso en su lugar a los patanes mirándolos con los ojos más feroces que alguien hubiera visto nunca. Y luego, cuando los malvados esperaban el primer golpe, Juana los sorprendió con un beso a cada uno, seguido de otro beso a su amiga. Chicos malos, hundidos y desarmados por esa misteriosa respuesta, la noticia se regó como pólvora. Desde entonces, Gabriela nunca volvió a sentirse avergonzada y nadie volvió a molestarla jamás. Con el tiempo, las cosas comenzaron a ser como antes, como siempre, como debieron haber seguido siendo, aún después de que Gabriela decidió poner su valiente grito en el cielo. Como pasaban casi todo el tiempo como una familia unida, Tomás, Juana, Matías y Gabriela habían vivido muchas aventuras y habían visto muchas cosas sorprendentes. Una noche, por ejemplo, vieron por primera vez una estrella sin palabras cuando vieron un perro pintado Dulces vendían hielo de colores. De clases vieron en una banca de un parque a 2 hombres tomados de la mano. En realidad no vieron nada más, solo parecía que se demostraban su afecto. De inmediato surgieron las preguntas, porque eso que habían visto esa tarde no encajaba con todo lo que habían escuchado en todas partes. Bueno, ya sabían que se podía sentir diferente desde que Gabriela había puesto su grito en el cielo, pero nunca habían visto con sus propios ojos cómo esos sentimientos diferentes se podían expresar entre 2 personas. Y como no encontraron respuestas, cuando llegaron a sus casas volvieron a hacer las preguntas, pero tampoco hallaron las respuestas. A la mamá de Tomás se le cayeron los platos de la mano. El papá de Matías se atoró con el agua que se tomaba.
La familia de Gabriela huyó para no tener que contestar y la abuelita de Juana se desmayó en medio de la cocina. Pero las preguntas persistían y entonces fueron al colegio y Tomás tomó la palabra en medio de una clase de matemáticas. Esa clase tenía algo sin duda. El profesor escuchó con atención todas las preguntas de Tomás y luego de un largo silencio se embarcó en una interminable explicación acerca de que el amor debe ser entre hombres y mujeres, que la familia se forma con hombres y mujeres que se juntan para tener hijos, que dos hombres tomados de la mano en la calle es una desvergüenza, que por lo menos lo hicieran en su casa y no enfrente de los niños. Ya estaba por terminar el profe de mate con su acalorada explicación cuando entró al salón la hermosa profesora Margarita. Tomás casi se cae de su silla porque ella le parecía muy bonita y todos se rieron. La profesora Margarita interrumpió la explicación de su colega y borró todo lo que había escrito en el pizarrón. Y luego, la dulce voz de Margarita comenzó a hablarles de nuestra condición de seres humanos y de los derechos que todos tenemos. El derecho a tomar decisiones, el derecho a ejercer nuestra libertad, el derecho a ser respetados como iguales sin importar nuestras creencias, nuestros gustos, nuestro género. El derecho al amor que hace posible la felicidad. Por eso, los dos hombres enamorados que habían visto en el parque, esos hombres que tenían ojos como nosotros, manos como nosotros, dientes como nosotros, esos hombres que sentían miedo a veces, tristeza a veces, furia a veces, esos hombres que eran como nosotros en todos los sentidos, eran felices gracias a su amor. Ellos eran la muestra de que el amor puede ser de muchas maneras. Ese día aprendieron una lección muy importante. Y Tomás pensó que cuando fuera grande quería enamorar a Margarita, la dulce profesora que hablaba de los derechos y del amor. A pesar de que los días de colegio transcurrían con normalidad, a veces se hacía evidente lo mal que podían pasarlo quienes eran diferentes, por culpa de la falta de respeto a sus diferencias. A Gabriela seguían mirándola raro desde su grito en el cielo. A Matías lo molestaban por el color de su piel. Tomás era acosado porque estaba enamorado de la profesora Margarita. De Juana pensaban que no podía haber mucha inteligencia en una cara tan bonita. Claro que no se lo decían por temor a los besos que siempre les daba para solucionar los problemas. Esta repetición de diferencias incomprendidas se iniciaba en el patio del colegio y se extendía por el barrio y por la ciudad y por el mundo entero. Parecía una guerra indiscriminada de ataques, burlas, chismes y violencias de la que nadie podía escapar. Gordos, bajitos, feos, negros, indígenas, lesbianas, homosexuales, orejones, pecosas, judíos, pobres, travestis, discapacitados. ¡Qué desastre! ¡Qué pena! ¡Qué espeluznancia! Bueno, la verdad es que esa palabra no existe. Hablando de eso, Tomás, Gabriela, Matías y Juana se imaginaron una persona que pudiera ser discriminada no solo por un rasgo de su personalidad, sino por muchos. Entonces comenzaron a crear en sus mentes a una persona con la piel negra como Matías, con ganas de amar a alguien del mismo sexo como Gabriela, un poco gordo, sin un peso en los bolsillos, con la voz chillona y con cara indígena muy diferente a la de la profesora Margarita. Entonces surgió ante ellos el ser más discriminado, más juzgado, más aislado. Se imaginaron los ataques, la incomprensión y el odio en medio del patio, del barrio, del mundo entero. Y también vieron su soledad, su profunda tristeza y sus ganas de no seguir viviendo. Todos lloraron y luego hubo un silencio. Matías habló por fin y propuso que debían convencer a cuantos pudieran en el colegio, en el barrio y en el mundo entero de que todos los seres humanos, sin importar la raza, la religión, la orientación sexual o identidad de género, tienen derechos y esos derechos no pueden ser vulnerados. Entonces los niños corren a expresar lo que han entendido a su mamá, a su papá, al panadero, a la vendedora de dulces, a los abusadores del colegio, a los hombres enamorados del parque, al profe de mate y a la dulce profesora Margarita, a todo el mundo en todas partes. Y esta maravillosa idea de respeto y el derecho a ser diferentes se transmite como una ola y de pronto muchas y muchos celebran la diferencia en lugar de lamentarla. Y quienes son distintos o distintas ya no son pocas personas, sino todas las que se miran a los ojos, que se reconocen, que se comprenden, que se respetan. Ahora son ellas y ellos, abrazados en el barrio, en la ciudad y en el mundo entero.
Bueno, ¿qué podemos aportar de este fantástico video? Profe, Sí, Lorena. que debemos aprender a respetar las diferencias de los demás y no a juzgar a los demás sabiendo que nosotros también tenemos ciertas falencias en ciertas, o sea, ¿cómo le explico, profe? En nuestro cuerpo, ¿sí me entiende? Es como aprender a corregir nuestros errores. Claro que sí, que aunque no se entrando todos. Exacto. Tenemos también. O sea, es más, ayudar al otro, profe, no a juzgarlo porque vivimos en una sociedad que en vez de corregir o ayudar, juzgamos sin saber la dificultad o la situación o el problema por la cual está pasando el otro. Así es, Lorena, porque a veces el otro se abstiene de decir lo que, mire, a veces, muchas veces decimos, es que ¿por qué no sale del closet? Tiene que salir del closet. Pero la persona se abstiene, no lo hace, porque sabe que va a ser juzgada, que va a ser señalada. Entonces, muchas veces el otro vive con eso cohibido ahí. Y imagínense cómo se debe sentir una persona así. A ver, Ana, ¿nos quieres decir algo? Sí, yo creo que, o sea, son los valores. Profundamente ahí hay que cultivar mucho los valores. Porque uno con los valores, porque es la tolerancia, uno tiene que tolerar, o sea, si es así, su raza, su sexo, su color, todo. El respeto al otro, el respeto por esas diferencias que tanto nos cuesta, pero que es tan necesario, ¿cierto? ¿Alguien más quiere opinar? Sí, profe, como usted nos decía ahorita, que sí aprender, o sea, no debemos de juzgar enseguida con la primera expresión que veamos y que eso debe empezar desde casa, enseñar a nuestros hijos también a valorar a los demás por cualquier sea su condición. Yo creo que hay una parte muy importante y es que enseñar en el respeto y en el amor para querer a los demás. Usted decía algo ahorita, muy era que el único que tenía derecho a juzgarnos era Dios y es muy cierto. Incluso hay una parte donde Jesús en la Biblia bíblica nos lo dice, llegan todos a juzgar a la mujer adúltera, si no estoy mal, y en ello él le dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y le dice, mujer, ¿quiénes están ahí? Dice, no, todos se fueron. Y es que todos se fueron porque todos eran pecadores y todos tenían. Entonces, debemos aprender a enseñar a nuestros hijos desde temprano a todas esas diferencias, a todas, para que no se existan, porque es que a veces se cohiben hasta ellos mismos de decir, así como dice usted, uno a veces lo pone uno, a veces le da hasta pena hablar por aquí, que no nos estamos viendo las caras ni siquiera, porque de pronto el otro se vaya a burlar de lo que vayamos a decir porque hice mal o porque no. Entonces eso hay que enseñarlo, esos valores desde temprano en la casa a que ellos no aprendan a discriminar a los demás. Es verdad, lo que tú dices es muy cierto. Muchas no quieren hablar porque el temor, que me equivoqué, qué caray, nos podemos equivocar y todo el mundo se equivoca, somos seres humanos. Nadie se la sabe todas, o sea, eso tenemos que aprenderlo, nadie. Profe. Sí. Pues yo pienso en como que hoy día que soy madre, que tengo una hija y ya viví una experiencia así pequeñita con ella en el colegio, y cuando yo estaba en el colegio, yo pienso que los chicos y chicas, jóvenes, niños y niñas hoy día, yo pienso que eso es muy difícil. Que acepten a uno y aceptar a las demás personas. No es imposible, pero sí en realidad es importante que se promuevan esos derechos, esa diversidad de aceptar, de respetar a las demás personas. Porque uno en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo me puse como quien dice, como un camuflaje, de que todo el mundo me decía que yo era muy aburrida. Pero era por eso, para que a mí no me molestara. Claro, así era, total. Entonces así son muchos chicos en el colegio. Siempre está el uno que es feo, porque yo le decía, el que es feo juzga a los demás
porque se cree el más bonito, como para no sé qué es lo que pasa ahí. Y el que es más bonito humilla a los otros, el que es más fuerte humilla al más débil. Eso se ve en los colegios, en todos lugares, porque en realidad yo lo he vivido varias veces con mi hija. Bueno, por eso hay que educar a nuestros hijos. No solo porque sí, es verdad, hay eso, pero entonces también hay que educar al hijo a que sea fuerte, ¿verdad? Porque hay que educar al hijo a que él sea fuerte y que esos comentarios que le hacen los demás tengan su autoestima también puesta. Y nosotros lo hayamos educado también, que eso le resbale, que eso no le importa. Sí, eso le digo yo a ella. Yo hablo con ella y yo le digo eso a ella. Sí, porque lo que hay que decirle es que hay niños que no los han educado bien. Precisamente hay que decir eso. Tu compañero que te hace eso es porque no lo han educado bien, porque es un niño que le hace falta amor en su casa, porque le hace falta, y es verdad, los niños que son así, que tienen sus problemas de indisciplina, que tratan mal a los compañeros, es porque en su casa ven maltrato. El niño que te dice malas palabras es porque en su casa ve las malas palabras. Nosotros no nos podemos negar que nosotros somos el reflejo de nuestros hijos, nos guste o no. Y lo que mi hijo es, mire, hay estudiantes que usted los tiene y usted dice, qué estudiante tan maravilloso. Y usted trata a los papás y usted dice, no, pues, es que tenían que ser sus papás, porque, o sea, yo he tenido estudiantes modelos que yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen para tener un hijo tan perfecto? Y me conozco con los papás, porque en el momento los niños, uno trata con ellos, interactúa con ellos y se da cuenta que son unos modelos. Y uno cuando conoce a los papás dice, no, pero si es que los papás son educados, hablan en un tono adecuado, son personas súper decentes. Nosotros como papás somos el reflejo de nuestros niños. Y esos niños que abusan en el colegio, porque en la casa ven abuso. Esos niños que dicen malas palabras en el colegio, en la casa ven amor. Esos niños que son educados es porque ven que en la casa la familia es educada. Entonces nosotros como familia también tenemos que cambiar muchas conductas que de pronto nosotros las vimos en nuestra familia y la tenemos, pero tenemos que modificarlas para el bien de nuestros hijos, porque nosotros somos el espejo de ellos, no guste o no nos guste. Ahora miren el ejemplo de la niña que todo lo solucionaba con un beso. Qué bonito ese ejemplo. Cuando yo he tenido papás, y se los digo sinceramente, he tenido papás que van al colegio y me dicen, no, pero es que yo le digo que si lo molestan, les pegue, que no se deje, él no es bobo. Y esa no es nunca, jamás, jamás esa puede ser la respuesta de un papá, jamás. Esa es la peor respuesta que usted le puede dar a su hijo. Así usted diga, no, es que yo estoy cansado que lo molesten, es que no, esa nunca es la respuesta. Usted a su hijo tiene que decirle, niña, o niño, hay instancias en el colegio para que lo soluciones. Vamos a ir a hablar con el coordinador, vamos a hablar con la directora de grupo. Uno trata de tocarlas y mostrarles a ellos que hay unas instancias en las que se puede. Si uno no encuentra ahí en el colegio ayuda, va y busca por fuera, vamos a Secretaría de Educación, bueno, hay muchas instituciones a las que uno puede tocar, pero la violencia jamás, jamás. Si usted le contesta de esa manera, usted está fallando como padre, usted está fallando en su educación, porque la violencia nunca es la solución, nunca, jamás. Si usted le dice, si te pegan, pega, eso es el peor error que uno puede cometer en la vida, porque uno no puede enseñar a sus hijos a ser agresivos, a golpear a los demás, a pasar por encima de los otros, a ponerse al igual que el maleducado. No, eso jamás, eso no se puede nunca. Hay que votar otras medidas y si yo veo que de verdad no se pudo en ese colegio, pues me lo llevo del colegio. Pero no fomentar la violencia porque nos quejamos de los que son violentos, nos quejamos que esta sociedad no cambia. ¿Y qué estamos aportando nosotros? ¿Qué estamos aportando nosotros desde nuestros hijos? ¿Qué estamos aportando nosotros en la forma en que ayudamos a que nuestros hijos enfrenten sus dificultades? Sí los estamos escuchando en la casa, porque muchas veces los hijos nos quieren contar los problemas que tienen y lo que les decimos, ay, pero tú si eres bobo, te dejas. En vez de escucharlo y ayudarle a buscar una solución que de pronto él, desde su inmadurez, no puede enfrentar. Entonces, también nosotros tenemos que tocarnos, porque ser padre es un trabajo bien difícil, no es un trabajo fácil. No hay un manual que nos indique cómo es, pero sí es bueno y ustedes que están preparando acá, que estemos siempre actualizándonos, porque muchas veces por ignorancia podemos dar malos consejos, podemos actuar de la forma incorrecta, porque desconocemos muchas cosas. Entonces también como papás es importante que nos
que nos estemos actualizando permanentemente. Bueno, como veíamos ahí, los manuales de convivencia tienen algunas tensiones. ¿Qué es esto de tensiones? Pues que hay cosas que van en contravía de lo que dice la norma y que en vez de ayudar, lo que hace es agravar el problema. Por ejemplo, cuando hay una situación de convivencia, muchas veces, ¿qué hacemos en los colegios? Lo que hacemos es que le ponemos un castigo, ¿cierto? Les ponemos una falta, acusamos a los muchachos, a veces hasta sin escucharlos. A veces no llevamos el debido proceso, ni le hacemos un tratamiento pedagógico, sino que también a lo que acudimos es a la sanción, dejamos eso así, y a todo lo que ocurre en el colegio hay que llevarle un debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Usted abre una carpeta y tenga todo, ¿verdad? Porque es verdad que en los colegios hay muchachos que definitivamente con los que no se puede, que hacemos todo lo posible, que es lo que a nosotros nos corresponde como docentes, hacer todo lo posible y buscar todos los recursos y todo lo necesario para que ese estudiante supere su dificultad y se convierta en un mejor estudiante. Pero si nosotros hicimos todo el debido proceso, no, mira, yo a este estudiante lo remití a psicología, va casi todas las semanas a psicología, aparte de eso yo tengo una hora en la que me siento con él, charlo con él, le he citado a sus papás, les he recomendado que lo lleven a una consulta externa. Bueno, tengo aquí una carpeta con todo lo que he hecho yo con este estudiante y definitivamente no se ha podido. Pues ya ahí sí hay que buscar otra alternativa, pero hemos llevado un debido proceso y lo tenemos ahí con evidencia y podemos nosotros respaldar con pruebas lo que hemos hecho por ese estudiante. A veces, muchas veces, cuando casos de indisciplina, y por esos casos de supuesta indisciplina, nosotros violamos ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aquí nos están mostrando, vea, un señor cortándole el cabello a un estudiante, porque decimos que es un caso de indisciplina. Pero ahí nosotros podemos estar vulnerando ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y como yo les decía en la clase pasada, pues podemos meternos en un problema. Y a veces también nosotros como institución fomentamos esa discriminación porque muchas veces no aceptamos que hay personas que son diferentes y generamos comentarios que hacen que se vea esto como un pecado, como una cosa que no puede existir. Ruta de atención integral para la convivencia escolar. Ya nosotros vimos esta ruta de atención la vez pasada, que hablábamos de esta norma, vamos a tocarla así por encimita. Hay situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos. Hay situaciones de tipo 1, hay situaciones de tipo 2 y hay situaciones de tipo 3. Las de tipo 1 son las más basiquitas, situaciones manejables, que son manejadas inadecuadamente y situaciones que ocurren de vez en cuando, que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daño al cuerpo, la salud. Esto cuando el estudiante habla mucho, que cuando el estudiante se para con constancia, que, bueno, cositas así muy sencillas. Las de tipo 2 son situaciones de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso. No revisten las características de la comisión de un delito y cumplen con al menos una de estas características. Se presentan de manera repetida o sistemática y causan daño al cuerpo o a la salud en general, incapacidad alguna. Entonces, aquí en las de tipo 2 encontramos el acoso escolar, son conductas repetitivas, se hacen daño, porque el acoso hace daño psicológico y eso, pues, es traumático para los estudiantes. Ya estas son situaciones más graves. Y las situaciones de tipo 3 son situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad, formación sexual, referenciados en el título 4 del libro 11 de la ley 599 del 2000 o de cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana. Entonces ya aquí en las situaciones de tipo 3 es cuando el estudiante comete un presunto delito. Óigase bien, digo presunto delito, porque nosotros en las instituciones educativas no somos no somos autoridades competentes para decir si es un delito o no es un delito. Nosotros sabemos, bueno, deberíamos saber cuáles son las conductas que están tipificadas. ¿Qué es esto de tipificadas? Que son un delito en Colombia. Por ejemplo, el hurto, el homicidio, la lesión personal, la injuria, bueno, entre muchas otras que las encontramos ahí en el Código Penal como un delito.
y que tienen condenas. Pero nosotros en el colegio debemos darle un tratamiento de presunto delito. Es decir, que nosotros debemos remitir al estudiante a la autoridad competente para que sea esta pues la que lleve el proceso y determine si fue delito o no fue delito. Tensiones frente a la situación, frente a la definición de situaciones. El artículo 29 define las faltas muy graves, graves y gravísimas. Corresponde a este tipo de sanciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual referidos en el título cuarto del libro 2 de la ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. Son faltas muy graves las que afecten directamente la razón de ser de la institución y del sano desarrollo e integridad de los miembros de la comunidad educativa. Pueden tener como consecuencia inclusive la cancelación de la matrícula y por consiguiente la pérdida del cupo al que se tenía derecho. Manifestaciones de irrespeto, vocabularios inapropiados con tono y actitud desafiante hacia los compañeros docentes, padres de familia, administrativos y demás miembros de la comunidad educativa. Estas conductas graves, muy graves, gravísimas, están en el manual de convivencia. Y miren que estas conductas ya que son presuntos delitos dan inclusive para la terminación de la matrícula del estudiante. Los varones deben, bueno, mira, aquí tenemos una atención frente al derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es ese que le estaba diciendo. Por ejemplo, si en un manual de convivencia dice, los varones deben cortar el cabello a la altura del lóbulo de la oreja. No se permiten en los varones y en las niñas peinados, cortes y copetes extravagantes para asistir al colegio. El cabello debe estar bien presentado, según consenso en Asamblea General de Padres de Familias o acudientes. El 17 de octubre del 2014, quienes por mayoría de votación aprobaron mantener este acuerdo. Y acá abajo dice muy claramente que los manuales de convivencia no pueden vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso lo podemos encontrar en la sentencia unificada 648 de 1998, en la sentencia T 345 del 2008, en la sentencia T 688 del 2005, que son sentencias de las altas cortes. Pensiones frente a la equidad y no discriminación. Situación tipo 3. Asistir con el uniforme a sitios de dudosa reputación o cualquier actividad que implique dar una mala imagen de sí mismo y del colegio. Llegar al colegio a las actividades programadas bajo efecto del alcohol o de drogas. Acoso sexual. Inducir a los compañeros a actos de este tipo. Comportamientos homosexuales, varones y hembras dentro y fuera de la institución. No te echarás con varón como mujer, es abominación. Levíticos 18, 22. Entonces aquí está que está en amarillo, precisamente es la que dice que aquí hay una fuerte tensión entre el manual de convivencia y nuestra Constitución. Si empiezo ahora, ¿será que sí puedo? Si espero a saber más, ¿será que es muy tarde? Entonces es hora, mis queridas estudiantes, de empezar a hacer un mundo diferente, ¿cierto? Desde ahí, desde esa oportunidad que tenemos nosotros o nosotras como educadoras en los colegios, esa oportunidad tan grande que tenemos nosotros y nosotras que estamos ahí en esa educación, que podemos cambiar mundos, que podemos cambiar vidas, podemos empezar a poner nuestro granito de arena, ¿cierto? Voy a descargar por aquí unas de las que me mandaron. Vamos a mirar, aquí tengo dos. Vamos a mirar estas dos. Venimos a presentarles un acto cívico sobre la batalla de Boyacá. Mi nombre es Kelly Peña. Bueno, niños. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a mirar aquí rapidito, porque sé que ya están cansados. Profe, un momentico. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí se me olvidó adjuntar un video acerca de la batalla de Boyacá. ¿Sí? Pero yo tengo con qué presentárselos, o sea, se los presento aquí y se los mando al grupo de WhatsApp para que usted pueda visualizarlo, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, ahorita lo presentas, déjame. Ok.
Boyacá. Mi nombre es Mara Ramos. Mi nombre es Kelly Peña. Bueno, niñas, vamos a hacer una pequeña oración. Cierren sus hojitas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Amén. Amén. Niñas, y el día de hoy les queremos hablar acerca de la batalla de Boyacá. La batalla del puente de Boyacá fue la confrontación más importante de la independencia de Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos en las inmediaciones del Punto, bajo el mando de Simón Bolívar. La campaña libertadora consiguió una victoria contundente que determinó la independencia de Colombia. El 7 de agosto de 1819 se celebra el evento que concluyó la campaña independentista, la cual empezó a finales del siglo XVIII. Francisco Santander es conocido como el héroe de Boyacá por finalizar la rendición en masa de la división realista. La batalla duró 78 días. La batalla de Boyacá significó para Colombia no solo por marcar el paso en la independencia, sino también porque influyó en las victorias de Venezuela, Ecuador y Perú. Bueno, ahora vamos a izar bandera. Vamos a cantar el himno de Colombia. Pónganse sobre sus pies, pónganse la manito aquí. Párense. Párate. Vamos a cantar. Bueno, Camila, hombre, pasa al frente para izar bandera. Leti y Salomé. Leti, por buen comportamiento. Salomé, por compañerismo. Camila, por buen comportamiento. Un aplauso para la niña. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció este par de compañeras? ¿Me pueden decir el nombre? ¿Y las conocen? ¿O nadie? Kelly Peña. Kelly, ¿quién más? Y Mara Ramos. Y Mara Ramos. ¿Eres una de ellas? Kelly, sí, ok. Sí, Mara Ramos. Vale, Mara Ramos. Bueno, muy bien. Este par de compañeras entendió el mensaje y me parece adecuado, pues tenían niños pequeños, así como son los niños con los que ustedes van a trabajar. Ahí estaba una que no le estaba prestando atención al acto, pero así son los niños de esa edad y eso lo vamos a encontrar en nuestro cotidiano vivir. Con todo eso los docentes tenemos que lidiar. Entonces, muy bien el ejercicio porque a nosotros nos toca eso en la vida real, pues los niños que tenemos ahí no se quieren quedar sentados y nosotros, venga, siéntese.